Bueno, muchas gracias Lucrecia por esta presentación, gracias a la UMPA por la invitación, por compartir este espacio, primero esta conferencia y después el taller, donde algunas cosas que voy a anunciar en la conferencia, después las vamos a desarrollar un poquito en el taller, y pensaba en función de este campo de la literatura infantil como un campo cultural, como un campo editorial, ¿no? La literatura infantil como un objeto cultural, ¿sí? Que digamos anterior a la escuela, que está como por fuera de la escuela, pero que luego se convierte en objeto de enseñanza y en objeto de la formación, ¿sí? Vamos a pensar en la enseñanza y en la formación. Pero quizá es interesante poder pensar a partir de ciertas condiciones, justamente del objeto cultural literatura, ¿sí? En nuestro país, específicamente en nuestro país, bajo ciertas condiciones de las políticas, bajo ciertas condiciones del acceso posible, digo, cuando decimos el 50% de los chicos y chicas, de niños y niñas menores están bajo la línea de pobreza, también estamos diciendo un dato que es literario, digamos, que refiere a lo literario en clave de las condiciones de acceso, ¿sí? Me parece, digo, porque el concepto de infancia aparece como un concepto interdisciplinario problemático y que es necesario discutir cuando uno va a hablar de literatura infantil, de esta literatura con destinatario, de esta literatura con adjetivo, que ha generado por años y todavía sigue generando el desarrollo de grandes prejuicios en los colegas académicos, los colegas de la crítica literaria, de la teoría literaria. Muchas veces son los formadores de los profesores que dicen pavadas, dicen la literatura infantil no existe, no existe una literatura que se pueda definir por el destinatario. Bueno, cantidad de tonterías que yo he escuchado incluso cuando era estudiante y uno resiste, ¿no? a la voz de los adultos. Y dice, ¿por qué le tengo que creer si lo que está operando es un prejuicio? Ese prejuicio generó durante décadas, ya en la década del 60, hay textos que hablan de la literatura infantil como una literatura menor, ¿no? Toda esa cuestión de las literaturas menores, que también era la historieta, el policial, la ciencia ficción, bueno, toda esa zona, el humor, que la academia decide dejar de lado para leer lo que considera el canon oficial, ¿no? Y en realidad, más allá de la academia, como yo le digo a mis alumnos de la calle Puan, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hay vida más allá de Puan, ¿sí? Para poder pensar en que los modos de leer, los objetos culturales, las experiencias culturales de la gente no son únicamente las de los académicos, ni las de los académicos son las jerarquizadas, ni las más importantes. La escuela es un lugar muy importante para la construcción de una representación acerca de la literatura, de una representación social de gran repercusión acerca de la literatura, y me parece que es importante tomar conciencia de eso cuando nos preguntamos ¿para qué literatura en la escuela? Si pensamos en una sociedad donde los sujetos tienen acceso de un modo igualitario a los bienes culturales, oportunidades de acceso, etcétera, no solo el acceso material, sino el acceso simbólico de poder pensar que la literatura es un bien. Después les voy a contar algo que ocurrió en Perú. Lo que digo por ahora entonces es que ponemos en discusión cualquier hipótesis prejuiciosa respecto de la minoridad de la literatura como objeto. Pensamos que es un objeto digamos, un objeto que puede ser motivo, digamos, de producción, de investigación, de producción crítica y también vinculado fuertemente con la formación.
también decimos que es un producto de mercado, ¿sí? Y que juega con unas reglas que son muy importantes, que son las leyes del mercado. Y la venta de libros de literatura infantil dentro de los números duros, digamos, junto a los bestsellers y los libros de texto, por ahí anda la literatura infantil, ¿sí? Es un objeto de alto consumo, un gran negocio para muchos. La historia de la literatura infantil, por otro lado, y esto hace a una percepción que me parece muy interesante, y para discutir, para armar una discusión, la literatura infantil tiene una historia, tiene una historia. Yo puedo nombrar a Juana Manuela Gorriti, a Ada Elflein, a Juan Sebastián Talión, a Constancio Vigil, a Javier Villafañe. No sé, puedo hacer una historia que no está hecha, por otro lado, académicamente. Hay fragmentos de historia, pero no hay una historia que sería una entre otras, pero cierta sistematización de fuentes, etcétera, es una deuda de investigación demorada, pero en realidad yo insisto mucho en la construcción de esa historia de la literatura infantil, y he trabajado en eso, y tenemos un proyecto de episodios críticos para un PICT, un subsidio de investigación de episodios críticos para una historia de la literatura infantil, porque además de que me fascina la historia en general, digo, el problema es que la situación es que tengo que poner en discusión que la literatura infantil es la novedad editorial, que la literatura infantil es lo que la editorial viene y toca la puerta de la escuela y dice: esta es la novedad, este es el catálogo, esto es la literatura infantil. La literatura infantil es la novedad editorial, pero es también una acumulación histórica de textos que podemos seguir leyendo. Es la configuración de clásicos, ¿sí?, de textos que se escribieron hace más de 30 años o 40 años. Pienso en la producción de Laura de Betach, en la producción de Graciela Montes. Es más fácil decir que María Elena Walsh es como un clásico, pues es un personaje demasiado impuesto. En cambio, se ha trabajado, y autoimpuesto además, pero se ha trabajado, es interesante pensar en esos 40 años, ¿no?, que son la democracia, el resurgimiento y la reconfiguración del campo de la literatura infantil en la postdictadura, ¿sí?, y que ya podamos en este momento volver a leer, como yo hago en un seminario que doy por ahí, Tengo un monstruo en el bolsillo, de Graciela Montes, ¿sí?, y que es un texto que resiste lecturas hoy, que yo pueda leer Casi Perro del Hambre, Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre, de Graciela Montes, y que ese texto pueda seguir siendo leído hoy, y que pueda seguir siendo leído hoy por los chicos en el aula, ¿sí? Y cuando leo Tengo un monstruo en el bolsillo, encuentro un texto de gran complejidad psicológica, que interpela aspectos vinculados con procesos, no sé qué palabras usar de la psicología porque no soy bueno en eso, vinculados con madurativos, no sé cómo se dice, pero algo le pasa a ese personaje, a esa niña, a ese monstruo que está dentro de su cuerpo o fuera de su cuerpo, etcétera, y hay un tema con el cuerpo que ya está en Graciela Montes allá en los 80, antes de la ESI. O sea, antes de la ESI ya la literatura infantil había anticipado los temas que teníamos que anticipar. En ese punto la literatura es anticipación. Antes de la ESI, antes de la memoria de la dictadura, El golpe y los chicos, de Graciela Montes, hecho con la gente de Hijos, cuando Hijos en los 90 surgió como una agrupación. Cantidad de temas vinculados con el medio ambiente, el ambiente, todos los temas de la agenda contemporánea. La literatura infantil de los 80 ya los había puesto en la agenda. Los proyectos editoriales de los 80, que son Libros del Quirquincho, la editorial que llevaba adelante Graciela Montes y en la que yo me formé como editor, Coligüe, donde estaban Laura de Betach y Gustavo Roldán,
y sudamericana, el área de literatura infantil sudamericana que llevaba adelante Canela, en ese trío ahí de producción, ¿sí?, hay la configuración de una clasicidad, digamos, del campo de la literatura sobre la cual tenemos que volver. Basta del libro álbum, también quiero decir, pero esta avidez de la novedad, y parece que lo nuevo, y que si no tengo lo nuevo, parece que no tengo literatura infantil. Por eso yo decía, hay que abrir las escuelas. Y le preguntaba a Lucrecia, preguntar a la gente que va a venir qué encontró en la biblioteca. Y podemos encontrar estas cosas. Entonces digo, hay un surgimiento de editoriales, un surgimiento de autores que valoramos, de autores que podemos seguir leyendo, Emma Wolf, Gustavo Roldán, con distintas producciones, Graciela Cabal, que deja de leerse y me parece muy importante leerla. Ahí está el feminismo, o sea, antes, en Graciela Cabal está el feminismo. Nos debemos un artículo importante para decir, no lo escriban porque lo voy a escribir yo. Ojo, no, claro, porque no lo escribí porque no tengo tiempo, pero claro, hay que decir que fue anticipatoria, ¿sí? Es decir, cuando Graciela Morgade nos dice algo respecto de la sexualidad y la escuela, la literatura ya lo había dicho, pero ya lo había dicho. Conocí a todas estas mujeres de las que estoy hablando, porque algunas se murieron y otras se retiraron, en plena ebullición de estos intercambios, que venían también de una herencia muy fuerte del Centro Editor de América Latina, que fue una editorial y un proyecto editorial muy importante, con una marca también de intervención, por eso la dictadura quemó sus libros. Digo, Graciela Cabal venía de esa experiencia editorial, Graciela Montes venía de esa experiencia editorial. Eran experiencias editoriales donde había un proyecto cultural, donde el editor era el propiciador de un proyecto cultural, de una construcción de objetos culturales. Pienso en Libros de la Flor y Daniel Divinsky, publicando Humor, publicando Mafalda, Fontana Rosa, etcétera. Todos proyectos donde la figura del editor es la figura de un intelectual que en esa producción editorial está haciendo una apuesta que ha de ser económica, porque si no, no puede sostener el proyecto, que no es para llenarse de mucho dinero, no demasiado, sino para sostenerlo, pero que fundamentalmente hace una transformación. ¿Vieron cuando se han hecho homenajes de libros del Chiribitil, que se volvieron a publicar, y de libros Eudeva, por un lado, y Ministerio de Educación, y Polidoro, todas producciones de la década del 70, que fueron muy poderosas y que vuelven, bueno, esta es la historicidad. Y a mí la historia me parece interesante. Y si hubiera un programa de formación para maestros en literatura infantil, debe incluir la dimensión histórica, debe incluir el conocimiento de los autores, un cierto relato, no erudito, no exhaustivo, no para recitar de memoria la biografía de los autores, sino para conocer otros modos de escribir y ver cómo se proyectan esos modos de escribir sobre la escritura más contemporánea. Y también hay voces claves y libros claves, como el libro El Corral de la Infancia, de Graciela Montes, muy leído por los maestros, muy leído en las escuelas, etcétera. El libro Cara y Cruz de la literatura infantil, de María Adelia Díaz Roner, una referente fundamental del campo de la literatura infantil, marplatense como yo, amiga, que ya no está, y ese libro, Cara y Cruz de la literatura infantil, de alguna manera acompaña con una cierta teorización el problema de ese objeto recolocado fuertemente, ¿no? Pero fíjense que allá lejos y hace tiempo, yo ahí en el Quirquincho dirigí una colección, que era una colección para la escuela secundaria, lo único que publicó el Quirquincho para la escuela secundaria, que era la colección Libros para Nada.
alguno quizá la recuerda, algunos que eran adolescentes en esa época quizá se marcaron por esa colección, pero bueno, era una respuesta editorial a algunas cosas que yo había dicho sobre la enseñanza de la literatura en la escuela secundaria, y Graciela Montes me dijo, bueno, pero todo esto que vos decís, que es muy crítico a esa historiografía escolar, a esa manera de enseñar, etcétera, ¿cómo se respondería editorialmente a esa ampliación del canon que vos estás proponiendo, etcétera? Y ahí yo me inicié con un oficio que no me enseñaron en la Facultad de Filosofía y Letras, que era empezar a editar, saber hacer una antología, saber hacer todos los procesos que se juegan ahí, ¿no? Y cuando uno aprende esas cosas, aprende más sobre el libro, sobre la materialidad del libro, y en el caso de la literatura infantil hay una cuestión fundamental, que es el hecho de que el libro infantil es, en casi todos los casos, un libro multimodal, es decir, hay escritura, pero también hay ilustración. Hay una doble autoría en muchos casos, o hay, como en los casos de los autores del libro álbum, un autor que es ilustrador y también escribe los textos. Hay también otro sujeto pocas veces considerado y que yo defiendo fuertemente, que es el diseñador gráfico, ¿sí? Que es el más opacado de todos, pobrecito, el que menos cobra y es el que le da más sentido a... Yo he tenido la suerte de conocer al Negro Díaz, que murió por los años 90, que fue el diseñador de Eudeva en los años 60, en la época de apogeo de Eudeva, el diseñador del Centro Editor de América Latina y el diseñador de libros del Quirquincho. Y con él, cuando no existían las computadoras, sino que el diseño gráfico se hacía recortando y pegando papelitos como un collage, he estado algunas tardes en el estudio del Negro Díaz, pero de verdad no existían las computadoras, sépanlo. No se resolvían las cosas en una pantalla, se resolvían acá, sobre una mesa, en un taller, ¿no? En un taller, con tipos móviles, ¿no? Uno viene de una especie de prehistoria, pero no, fue hace un ratito. No fuese un ratito, si no fuese un ratito es que soy muy viejo, no puede ser. Entonces yo lo vi a ese hombre que era como un artista plástico, el diseñador como un artista plástico. ¿Por qué? Porque toma decisiones tremendas, o sea, decide la tipografía, es decir, decide el tipo de letra con el que vamos a leer, ¿sí? Decide la distribución de esa tipografía dentro de la página, decide la jerarquía, decide el diálogo entre el texto y la imagen, es decir, dónde van a ir las ilustraciones. Eso no lo decide el ilustrador. Si lo decide el ilustrador, el libro está mal hecho. Lo tiene que decidir el diseñador gráfico. Y el diseñador gráfico está ahí con sus recursos, con su lenguaje, con su modo de decir las cosas. Entonces, cuando miramos un libro de literatura infantil, miramos todos esos aspectos. Miramos que hay un autor, que en general es un famoso, que lo queremos invitar, pero también está el ilustrador, algunos son más famosos, otros menos, o algunos presumen de famosos, y después están también los diseñadores, pobrecitos ahí en segunda línea, y a veces cuando el libro no tiene un buen diseñador, aunque tenga una buena ilustración, falla. No hay un buen diálogo, por ejemplo, entre la tipografía elegida, el tamaño de la tipografía, lo que connota esa tipografía y la ilustración, y el estilo de ilustración. Los académicos y los escolares sabemos muy poco de estas cosas, porque cuando pedimos una monografía decimos Times New Roman 12 o Arial, no salimos de Arial y de Times. O sea que de esto no sabemos nada, somos muy brutos visualmente los académicos. Tenemos que avanzar un poquito y saber que en las tipografías hay también significación. En el tipo de letra que yo elijo hay también una construcción no solo de legibilidad, porque a veces yo veo un libro, ¿cuándo me doy cuenta que hay tipografía?
cuando no es buena y es ilegible, cuando no fue pensada para gente que necesitamos anteojos. Y decimos, la letra es muy chica. Ahí tomamos conciencia, por déficit, tomamos conciencia de que había una decisión que podría haber sido otra. Pero esa decisión no solamente es funcional, es decir, que sea legible, sino que también es estética. ¿Sí? El libro, uno que estábamos viendo ahora nuevo, que yo les estaba mostrando, tiene, por ejemplo, muy generoso el margen. Entonces, como el margen es muy generoso, no solo sería práctico para poder hacer la marginalia, hacer mis notas, sino que visualmente me hace leer de otro modo, me permite leer de otro modo, ¿sí? Entonces recién el periodista me preguntaba si los niños, las niñas no estarían más atraídos por leer en la pantalla que leer en el libro, ¿no? Como un lugar común, que está bien que lo pregunte un periodista, y yo digo no, que las dos experiencias son diferentes y en algún sentido complementarias, que un libro de cartoné, un libro duro, que lo manipula un niño chico, es una experiencia que no tiene nada que ver con leer en una pantalla, y que leer en una pantalla en movimiento, etcétera, debe ser fascinante, ¿sí? Con sonidos y con cosas que se suman, pero manipular un libro es otra experiencia también fascinante que involucra otros sentidos, el tacto, ¿sí? que quizás no esté involucrado cuando leo en pantalla, ¿sí? El gusto, si agarro el libro y lo muerdo, digo, lo puedo chupar al libro. Entonces digo, se involucran más sentidos, ¿no? Más sentidos en la lectura bueno, sería como otra conferencia, ¿no? Esto de la lectura en pantalla, la lectura, etcétera, pero cuando anunciaban la muerte del libro, que Chartier dijo que no iba a pasar eso, y tenía razón, el estudioso de la lectura dijo, no, el desarrollo de nuevas tecnologías, digo, la televisión lo mató al cine, hay distintas transformaciones culturales, ¿sí? La escuela a veces es un poco dramática, ¿no? Exagera, hay unas transformaciones culturales y las lee en clave a veces decadentista, a veces se enoja. La escuela con la imagen siempre tuvo algunos problemas y los chicos ya decían, si leen historietas, entonces se va a pervertir no sé qué, decían en los 60, si miran televisión van a dejar de leer, siempre el discurso de la imagen siempre provocó algún desencuentro en la escuela. Paradójicamente la escuela siempre enseñó a través de láminas, o sea, el aparato digestivo no lo podemos estudiar si no lo vemos en una lámina del aparato digestivo. Hay una historia de las láminas sobre el aparato digestivo, es un hecho multimodal, no podríamos estudiar geografía si no tuviéramos los mapas, etcétera. Con lo cual, bueno, es una relación medio histérica de la escuela con la imagen, y ahora la imagen llega bajo la propuesta estética, de que aprendamos a leer imágenes y que aprendamos a apreciar, ¿sí? la calidad de una ilustración. Así como podíamos mirar un pintor renacentista, también podemos ver a un ilustrador contemporáneo, y eso es aprendizaje. A ver, porque en todo caso, si queremos hablar de currículum, poder leer imágenes en sentidos diversos, incluso estéticos, es aprendizaje. Son contenidos posibles del saber. Hay un concepto que anda por ahí nuevo, que es el concepto de transliteraturas. Si googlean, hay una compañera, Blake, si googlean Blake y transliteraturas, les va a salir un libro digital publicado en la Universidad de La Plata que habla de estas transliteraturas, que precisamente son aquellas literaturas que están asociadas, hay varias definiciones, pero doy una para orientar, asociadas a otros lenguajes. O sea, la relación texto-imagen nos colocaría en un lugar de transliteratura, pero también es transliteratura
la lectura en voz alta de la literatura y la mediación de la literatura en clave de performance. ¿Sí? La performance de lectura, la actuación de la lectura, es también parte de ese concepto de transliteratura, que son modos más contemporáneos, en todo caso, de la mediación literaria, ¿no? Pensando en la lectura en voz alta en la escuela, etc. El diseño, la ilustración, la calidad editorial, la diversidad, los libros carísimos también, digo, han permitido o están permitiendo, por ejemplo, que ciertos clásicos, podemos hacer una exposición de todos los Pinocho, podemos hacer una exposición de todas las Alicias en el País de las Maravillas, en ediciones muy contemporáneas, pero también de Caperucita, digo, los clásicos se releen a través de sus nuevas ediciones, y ahí entonces yo tomo la categoría materialidad. La literatura infantil es pura materialidad, se apoya fuertemente en esa dimensión material que es la producción editorial, el objeto, tener el objeto, ¿sí? Yo tenía por acá. Este es un libro de poesía infantil checo. O sea, está escrito en checo. Yo no entiendo nada, pero me encanta porque así es un libro sencillito y tiene un trabajo de diseño, ¿sí? Muy interesante, donde, por ejemplo, en cierto momento el libro rota y el poema está puesto así, venía así y ahora está puesto así. Esto que parece tan sencillo, en realidad no es tan sencillo porque puede generar resistencia respecto al modo de lectura, ¿no? Y ahora invirtió la siguiente, pero para el otro lado. Y así va haciendo distintas trampas visuales, incluso hace un trabajo con las ilustraciones al corte, que es como la impresión de que esta ilustración sigue en otro lugar y que lo que estamos viendo es solamente un fragmento de una ilustración mayor, que seguramente no existe, pero hay como una ilusión en esto de al corte. Y hay muchos editores que no les gustan que las ilustraciones se resuelvan al corte, sin dejar un espacio. Entonces, la distribución de los versos, así como iban en vertical, también van de manera muy distinta. Se dispersan los poemas, es decir, un aspecto de la poesía que es la espacialización, porque la poesía es sonoridad, etcétera, pero también es el juego con la espacialización. Entonces, fíjense el diálogo que puede haber entre un autor, un ilustrador y un diseñador para resolver esta página y decir que cómo terminamos de resolver esta página. Bueno, estamos hablando entonces de este objeto, que si tuviéramos que dar una definición de literatura descriptiva, no podríamos dar ninguna definición, porque literatura infantil es también el folclore oral, literatura infantil es también la oralidad, de la oralidad al libro álbum, del clásico al cuento, la poesía infantil, el teatro, los títeres, etc. Si quisiéramos englobar en una definición eso, mejor nos quedamos con un concepto que es el concepto de incertidumbre, y en todo caso vamos viendo qué es la literatura infantil en cada caso, quedándonos en incertidumbre, pero reconociendo sí, y aquí está la cuestión de la materialidad y la cuestión del diseño, etcétera, que hay una especificidad de ese objeto y que hay una suerte de autonomía de ese objeto. Ese objeto cultural, literatura infantil, está definido, existe, como producto de mercado, como producto de la experiencia, como lo que está en la biblioteca de la escuela, como lo que podría estar en la biblioteca del aula. Hay algo ahí que se define, y en esa época de los años 80, en ese libro que se llamaba Cara y Cruz de la literatura infantil,
Díaz Roner hablaba tomaba un concepto, inventaba un concepto que era el concepto de intrusiones. Y con el concepto de intrusiones se refería a las intrusiones de otras disciplinas, en general vinculadas con lo escolar, también vinculado con la moral social, o algo que podríamos definir de esa manera, y era decir, bueno, la psicología evolutiva, la vieja psicología evolutiva muy escolar, marcando, por ejemplo, o algunas teorías cognitivas de la lectura, marcando cuáles son los textos que se leen en determinadas edades, como que hay niveles lectores que se podrían comprobar científicamente, ¿sí? Que es lo que un niño hasta cierta edad puede leer, hasta otra cierta edad, etcétera. Criterios de clasificación que a veces pasan a los catálogos editoriales, ¿no? Que algunos más dicen desde 8 años, desde a partir de, que a veces resulta orientador para los padres, madres, para los maestros, maestras, es decir, ¿para qué edad? Yo estoy leyendo desfasadamente, porque leo literatura infantil que no me está destinada, así que no sé bien para qué edad es. Bueno, son criterios muy, muy relativos, pero en algunos casos, y en el momento ese de bisagra entre el final de la dictadura y el inicio de la democracia, creo que Díaz Roner dice eso, porque en todo caso habría una literatura infantil escolarizada muy sesgada por estos criterios de la evolución de las posibilidades de lectura de los niños, ¿sí? También criterios pedagógicos moralizantes, ¿no? La idea de que la literatura infantil debe transmitir un mensaje, la idea de que la literatura infantil es esa idea vieja de la fábula, ¿no? Que después de leer un relato queda una enseñanza, ¿sí? Estamos esperando el plus. Bueno, ella con un estilo de escritura muy particular que tenía, que está en el libro está reeditado varias veces, está disponible, Cari Cruz, ella entonces va rebatiendo estos argumentos y va poniendo la literatura infantil. Ahora, en los 90 aparece fuertemente del lado del discurso editorial y también del lado de algunas, digamos, construcciones ideológicas y más ligadas con la Iglesia, editoriales que están ligadas con la Iglesia, como SM, aparece fuertemente el tema de la literatura y los valores, que es un poco la vieja idea del mensaje, ¿no? Entonces, literatura con valores, y aparecían en los catálogos un cuadro de doble entrada, el título del libro y los valores, que eran como, no sé cuáles son los valores, yo los perdí, me parece, pero eran la amistad, no sé, la convivencia, no sé, entonces venían como unos puntitos que te decían qué valores estaban presentes en ese libro, y eso podía convertirse en un criterio de selección, cosa tremendamente arbitraria, peligrosa, y yo diría antiliteraria. Si quieren, googlean y ponen Marcela Carranza, que es una colega, ponen valores y ponen, ¿cómo se llamaba la revista virtual de literatura infantil, que ya no existe? Ahora me voy a acordar el nombre, pero si ponen Marcela Carranza y valores, van a encontrar un artículo muy lindo de ella donde se propuso discutir esta cuestión de los valores y demostrar cómo esta cuestión es antiliteraria, ¿sí? Es un tema muy importante que recupera la vieja noción de Díaz Roner de intrusiones, pero las intrusiones siguen avanzando. Ahora vamos a ver qué cosas son intrusiones y qué cosas pueden leerse en otra clave que no sea la clave de intrusiones, ¿sí? Es decir, ¿qué otras cosas se pueden cruzar con la literatura que no afectan a la literatura, digamos? Porque ahí hay un tema muy complejo, en clave de tensiones, le llamaría yo, entre literatura, enseñanza y formación. Literatura como objeto de enseñanza en la escuela y la formación de los maestros.
en relación con ese triángulo, ¿no? Y es más, un poco más sutil, las relaciones entre literatura y enseñanza de la lengua y las relaciones entre literatura y alfabetización. ¿Mm? Porque yo miro el currículum de pronto de la formación de maestros y solo hay alfabetización y lengua y no hay literatura. Le vamos a hacer trampa al currículum. Vamos a decir que la literatura es un hecho de lenguaje. Voy a hacer un gesto obsceno. Entonces, la literatura es un hecho de lenguaje. O sea, Jacobson, la literatura es un hecho de lenguaje. No hay posibilidad de no considerar la literatura como un hecho retórico. Es un hecho gramatical, retórico, de lenguaje, textual, etc. Bueno, entra en el currículum de lengua. Entra en el currículum de lengua. Le hago trampa. ¿Sí? Por ahí no habla de la imagen, por ahí no habla de estas cositas tan específicas que yo hablé, ni del libro en checo, pero habla de una relación que incluso para la secundaria, porque acá hay colegas de la secundaria, para la secundaria también tenemos que volver a pensar. Esa tremenda escisión que se generó en los años 90 dentro del marco de los CBC, de los contenidos básicos comunes, donde las técnicas que hicieron ese currículum, que tiene el enfoque textualista y comunicativo, claramente no sabían literatura. O sea, claramente no sabían literatura. Digo, yo generé en esa época un documento que me pidió desde ese programa que dirigía Cecilia Braslaski, me pidieron un documento sobre enseñanza a la literatura y otro documento de Díaz Ronner sobre literatura infantil, el mío sobre secundaria, y yo vi que no nos leyeron. Si los documentos de los expertos eran la base para armar el currículum de los CBC, esos documentos quedaron publicados en algo que se debe encontrar en la red que se llama Fuentes para la transformación curricular, lengua. Bombini, busquen, y ahí hay unos postulados, pero Díaz Ronner habla de literatura infantil. Es un documento sobre el que habría que volver, que no se volvió a publicar. Entonces digo, ahí el enfoque comunicativo y la hegemonía de la lingüística como disciplina generó una suerte de, podríamos decir, de lateralización de la literatura. La literatura quedó corrida del centro del currículum. Había argumentos históricos, por ejemplo, la literatura y el canon, enseñar el Martín Fierro era de algún modo también estar enseñando Argentina, ¿no? Estar enseñando la nacionalidad. En el inicio del currículum, también en la escuela primaria, los textos que hablaban de la nacionalidad eran textos importantes. Había que generar textos que hablaran de la nacionalidad porque los inmigrantes italianos venían trayendo corazón del mundo de Amicis y entonces traían una literatura extranjera que hablaba de una patria unificada que era la patria de Garibaldi. Entonces había que subsanar eso poniendo textos de la argentinidad. Y si uno mira los libros de lectura a lo largo de varias décadas de la escuela primaria, va a encontrar esos Germán Verdiales, una serie de escritores que habría que estudiar en profundidad, que eran los que transmitían con esas lecturas, ¿se acuerdan?, intercaladas. El libro de lectura, el de segundo grado, tercer grado, era como un pastiche de textos que daban información sobre la historia, sobre la geografía, una poesía de Juana de Ibarburu, ¿no? Todo eso era el libro, ¿no? Entonces digo, ahí ese sentido de la transmisión de lo nacional se pierde ya cuando estamos pisando el final del siglo XX, ya no es un argumento de peso, digamos, lo nacional, pero pues tampoco aparecen otros argumentos para defender la presencia de la literatura.
Y sí aparecen contraargumentos para decir que es importante, en una perspectiva comunicacional y pragmática, es importante estudiar textos de uso cotidiano, estudiar el instructivo, estudiar cómo escribir una carta, estudiar cómo hacer un currículum, estudiar, o sea, textos de la vida práctica que los enfoques comunicativos ponían en el centro. Y eso desplaza a la literatura. Yo les cuento lo que pasó en Perú, que no es que el presidente fue derrocado y está injustamente preso, eso pasó ahora, pero cuando yo estuve antes, me habían llamado para una discusión curricular que había ahí, que tenía que ver con un currículum llamado currículum por competencias, que todavía sigue vigente el currículum por competencias en muchos países, no en Argentina, con los NAP se dio vuelta el currículum por competencias, pero ahí en Perú, en Colombia, en Chile, hablamos del currículum por competencia. Entonces era las 4 competencias básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Sí? Eso estaba definido. Pero entran en una discusión que es si la competencia literaria, que es una expresión que toman de Teresa Colomer de España, sería la 5ª competencia. ¿Sí? Pero la competencia literaria separada de las otras 4 llamadas competencias básicas. Es decir, las 4 básicas son solamente para los textos no literarios y habría otras. Bueno, esa era lo que no lograban resolver. Entonces yo me reuní en una especie de seminario durante una semana con todos los expertos del Ministerio de Educación de Perú, que eran los expertos en lengua, pero también los expertos en educación de adultos, en educación rural, en formación docente. Todo era variopinto, como puede ser cualquier reunión de cualquier ministerio, creo, más o menos, de todos bichos de distinta tribu, y fue una discusión muy intensa, porque además, digamos, cada uno habla desde su experiencia y su formación, pero lo que se planteó ahí fuertemente, y a mí me llamó tremendamente la atención, es el hecho de que estamos hablando de la educación básica, ¿sí? Que en ese momento en Perú creo que eran 9 años, y había colegas que sostenían que en la educación básica la literatura no tenía por qué aparecer, que la literatura era un problema de la educación secundaria, no obligatoria. No tenía por qué haber contenidos de literatura en la educación básica, que lo importante eran los textos comunicativos, que eran los textos que el ciudadano iba a necesitar para desenvolverse en sociedad, Esto lo decía una persona que venía de Puno, que es uno de los lugares más pobres del Perú, uno de los lugares más complicados ahora, porque veía que en estas revueltas y asesinatos de gente que está protestando en Perú había gente que era de Puno, y digamos, lo voy a decir así, alguien con rasgos étnicos originarios que estaba ahí y que tomaba la decisión, porque en algún punto tenía ese poder, tomaba la decisión de que la literatura era, en todo caso, un bien suntuario, digamos, que sería para algunos y no para todos. Es decir, ni siquiera pensarlo en clave, como lo pensaríamos acá, en clave de derecho. El derecho al acceso a la metáfora, el derecho al acceso a la ficción, el derecho al acceso a la estética, ¿no? Todo eso quedaba vedado en clave de una especie de funcionalismo de la lengua, de una función, y eso quedó muy pregnante adentro de nuestras escuelas por los 90 y por la influencia española, que es la lengua instrumental. La lengua sirve para comunicarse y la lengua es transparente. Es una concepción absolutamente empobrecedora. Ojo, que puede estar también
con perdón de alguien que esté en la sala, en el constructivismo. En algunas versiones del constructivismo también puede estar esta idea de que la lengua es transparente, que la lengua es una herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Para pensar, digo, la relación literatura-alfabetización. Vieron que les dije la relación literatura-lengua y la relación literatura-alfabetización. ¿Qué tiene que ver la literatura con los procesos de alfabetización? Estábamos en una reunión hace muchos años, una reunión coordinada por Alejandra Virgin, que en la gestión de Filmus era la directora de gestión curricular y formación docente en ese momento, porque todavía no se había creado el Infod, después se fugó al Infod de esa área, especie Alejandra que no quería. Entonces se genera una discusión que tenía que ver con la llegada a las escuelas primarias llamadas PIE. No sé si alguien conoció el proyecto PIE, que uno de los componentes de PIE era una biblioteca de literatura infantil, una colección de literatura infantil de 500 títulos, donde no solo había literatura infantil, había más cosas, y entonces era una discusión donde estábamos los que nos encargábamos de generar esa colección, donde había una inversión, las primeras inversiones importantes que se empezaron a hacer en compra de libros de literatura en estas gestiones, y había una persona en esa reunión vinculada con la alfabetización, y concretamente con la orientación que se llama, ¿cómo se llama? Conciencia fonológica, la línea que no es constructivismo, que tampoco son vygotsquianos, sino que son de la conciencia fonológica. La línea que ahora en Mendoza viene con mucho vigor, también en la ciudad de Buenos Aires, hablan de algunas cosas raras que después les voy a comentar, pero lo que aparecía ahí era la idea de que la alfabetización se producía, el proceso de alfabetización en primer grado se producía a partir de una cartilla, de una cantidad de 80 actividades. El maestro iba a desarrollar a lo largo del año esas 80 actividades, y esas 80 actividades, comprobado científicamente por investigadores del CONICET, esas 80 actividades garantizaban que los niños iban a aprender a leer. Bien, dicho así, el Ministerio de Educación, todo se decidía en esa mesa. Es muy lindo cuando se toman decisiones, y uno está presente. Es muy lindo, yo eso reconozco que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque uno objeta. Entonces el ministerio va a producir las cartillas para todo el país de 80 actividades 80. Yo después lo decía en Capicúa. 80 actividades 80 que garantizan que la maestra, si aplica las 80 actividades, en noviembre, como le gustaba a mi madre, los niños por fin aprendieron a leer. Yo también soy hijo de una maestra de primer grado, también de Mar del Plata. Qué casualidad. Entonces, bueno, ahí se trenzó la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos poniendo 500 libros. Entonces la colega del enfoque Borsone, la colega dijo, no, la biblioteca en segundo grado. Porque si yo pongo la biblioteca en primer grado, esa diversidad de libros distrae a la maestra y no va a cumplir con las 80 actividades. Entonces el niño no va a aprender a leer por la distracción que producen esos libros. ¿Sí? ¿No? Por suerte la directora era Alejandra, a quien defiendo en muchísimos aspectos, me peleo en otros, pero Alejandra fue muy contundente, dijo, no, de ninguna manera, eso no es así. A ver, las investigaciones de Berta Braslavsky en la Escuela Puede muestran, y tuve la oportunidad de estar cerca de Berta, yo me codié con todos los viejos, y ahí era alfabetización temprana en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el programa SAP, Zona de Acción Prioritaria, alfabetización temprana en sala de 5 con libros de literatura. Y esa era la investigación de Berta Braslavsky.
¿sí? Y entonces decía, como dice también Margaret Meek, que es una autora inglesa que recomiendo, que trabaja entre literatura infantil y alfabetización, Meek dice, ¿por qué las propuestas de alfabetización temprana o alfabetización emergente solo se ocupan de los textos cotidianos y no pueden tomar a los textos literarios, al vínculo que el niño establece con el libro en forma de la construcción de esquemas narrativos antes de empezar a leer, sí saber la lógica de las historias? Y eso lo hemos comprobado en cualquier situación. Yo, en el postítulo de literatura infantil que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires por 10 años, yo trabajé con las maestras de inicial, yo que no hice el jardín, y era fascinante ver cómo esos esquemas de la narración aparecían en procesos de lectura en voz alta y que los chicos reclamaban el orden de la narración que ya habían incorporado, esquemas de la narración que se van incorporando antes de empezar a leer. O sea, leemos antes de empezar a leer. Y acá esta decía 80 y después segundo grado, quilombo se armó, no, por suerte, bueno. Entonces, ahí es la pregunta, ¿no? Ese ambiente alfabetizador, esa reposición de una escena de disponibilidad que el pibe de clase media sí tiene, los pibes de clase media sí tiene, o es una escena medio inventada de que los padres le leen a los niños, los de la clase media, ¿no? Que le leen a los niños y que hay libros en la casa. Vamos a ver si eso es tan así, pero seguro que no es así en los hogares pobres, seguro que no es así en los lugares donde hay hacinamiento, donde viven todos en una única habitación, donde está la biblioteca, donde está la situación donde los padres le van a leer a los niños. Esa escena es la escena escolar. No hay otro lugar donde esa escena sea posible que no es en el ámbito del aula. Y los chicos en la escuela de la Boca, en la jornada extendida, se quedaban y se quedaban y se quedaban porque la escuela era un edificio mucho más acogedor que la casa. Y no se iban los chicos de la escuela, porque en la escuela había calefacción, en la escuela había adultos que estaban pendientes de ellos, en la escuela entonces puede haber lecturas que no están en la casa. Cortémosla con eso de que es responsabilidad de la familia, los chicos no leen porque la familia, dejemos de culpar a las familias, asumamos el lugar de la escuela como centro de la posibilidad del acceso a determinados bienes culturales, y es el acceso material, que eso lo tienen que garantizar las políticas, es el acceso material, pero es el acceso simbólico, que eso haga sentido. Y eso hace sentido si ahí hay un maestro, una maestra que está construyendo esa relación de sentido. Disponibilidad, dicen algunos autores, disponibilidad material y acceso. Y acceso es acceso simbólico, son estrategias de mediación, es la enseñanza. Y ahí hemos encontrado, yo le llamé los peligros, ¿no? Yo usé los peligros. Entonces, los peligros son el desconocimiento de la especificidad del objeto. ¿Qué es la literatura infantil? Unos cuentos. Caperucita. ¿Qué es Walt Disney? ¿Qué es Constancio Vigil? ¿Qué es unos textitos que aparecen en unos manuales horribles que manda ahora el ministerio, que me acaban de mostrar, donde las editoriales están haciendo factura únicamente para el Ministerio de Educación de la Nación, porque parece que la clave del ministro Persic es lengua y matemática, es una escuela rara donde solo se enseña lengua y matemática, la escuela del ministro Persic, y entonces estos libros son de lengua y matemática, y son feos, son feos. Tengo no, me mostraron porque el diseñador que trabaja conmigo era diseñador de SM, entonces recién le mandé, le digo, mirá las cosas horribles que está haciendo ahora SM y que se las vende al ministerio.
Y antes de que yo le dijera me puso, eso es DSM, pero yo no participé. No, ya sé que no participaste. Las ilustraciones, no lo vamos a mostrar porque no vamos a perder el tiempo, pero eso está llegando a todas las escuelas. Unas ilustraciones espantosas, como si no tuviéramos, desde los 40 años de democracia que estoy diciendo ahora, una evolución tremenda en las estéticas de los... Pero ¿qué pasa? Una cosa estandarizada, hasta lo deben bajar de algún lugar, ¿no? Parecen, porque además las 3 editoriales tienen el mismo estilo de dibujo, que es lo mismo que algo que me mandaron ayer de Mendoza, de las cosas que hace Borsone en Mendoza. Es un personaje muy peligroso, Ana María Borsone, hace unos negocios importantes y trabaja para cierto conservadurismo. Y entonces dice, escuchen la orientación, ¿no? A ver si se abre esto. Escuchen la orientación de esto, que es interesante. Esperen, que allá me mandó una colega. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Un material donde inventan un personaje que se llama Klofki. Klofki se llama. Y es una especie de marciano que se llama Klofki. No se dieron cuenta que lleva 2K. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que lleva K, se van a... claro. Y Klofki, que tiene los ojos parecidos, después te lo muestro, a las de las ilustraciones de los 3 manuales. Los mismos ojos así, que son horrorosos, y dice, escuchen, ¿no? Programa de alfabetización para el desarrollo socioemocional, lingüístico y cognitivo de los niños. ¿Qué sale de ahí? Sale Klofki, lo único que sale. No, de verdad, son orientaciones donde se están mezclando toda una vulgata que se armó con el tema de las emociones en la educación, que en nombre de las emociones hay un corrimiento del sentido central de los contenidos de enseñanza, porque lo que hay que hacer es contener, porque lo que hay que hacer es acompañar, pero por otro lado es lingüístico-cognitivo, o sea, tiene como una zona blanda y una zona dura. ¿A dónde vamos con todo esto? El problema del, yo diría, del abordaje liviano, del abordaje light de la literatura, todos los discursos del placer de la lectura, ¿sí? Que están a veces encarnados, y hoy también están encarnados en las políticas oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, del Plan Nacional de Lectura, hablar en términos de no hay que hacer ninguna tarea, los chicos leen y leen por el placer de leer, el maestro no tiene que intervenir, no hay nada que enseñar ahí, sino simplemente dejar que los chicos entren en esa zona de placer, hay que desescolarizar, y muchas veces los escritores, que no deberían hablar de lo que no saben, abonan este discurso. Hay pocos escritores, Graciela Montes es una digna excepción, María Teresa Andrueto casi siempre, deberían callar, porque tienen una voz de autoridad que supera a los de los especialistas. O sea, yo quedo como un boludo ahí, porque habla el escritor, claro, entonces hablan sobre la escuela y dicen, no, porque esas tareas que hacen las maestras, además siempre cobran las maestras, ¿no? Que son las que hacen todo mal, por supuesto, ¿quién lo duda? Entonces, mi madre. Entonces, claro, entonces habían publicado, hicieron un posteo, un plan de lectura de una cosa que dijo Emma Wolf, Emma Wolf es una escritora excelente, Emma Wolf es una maestra del humor, Emma Wolf es un personaje de la cultura central, y Emma Wolf dijo por ahí, estas maestras que después de leer un cuento hacen dibujar. Dice, qué porquería. Entonces el Plan Nacional de Lectura publica ese fragmento descontextualizado de Emma Wolf, que además a Emma no le gusta ir a las escuelas, es fóbica.
Entonces, como una fóbica que se pronunció sobre algo que no le interesa tampoco. Sí le interesará que se vendan sus libros en las escuelas. No, exagero todo, esa amiga. Pero entonces, era después de la pandemia, justo después de la pandemia. Y yo hice una intervención y dije, qué complicado que el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la voz de una escritora autorizada en un texto sacado de contexto, critique el trabajo de los maestros. ¿No sería esa la función del Ministerio de Educación de la Nación? Dije así. El posteo para cuando yo escribí ya tenía como 1800 likes. O sea, ojo, ya tenía 1800 likes. Yo puse eso y esperaba 3000 likes y no hubo tiempo porque sacaron el posteo. Digo, bueno, hay que hacer política. Hay que hacer política. No podemos retroceder tanto. Conversamos mucho con los escritores y conversamos mucho con los narradores y conversamos mucho con los equipos jurisdiccionales, provincia por provincia, para saber qué sentido tenía la voz de un autor en un proceso pedagógico, la voz de un narrador en un proceso pedagógico. Recuperemos. Lo que voy a recuperar, y es un homenaje, son los NAP, los núcleos de aprendizaje priorizados. Ese currículum, que no es el currículum jurisdiccional, y que nadie lo impone como currículum jurisdiccional, pero sí es el currículum nacional de referencia, y en ese trabajo de los NAP hubo una decisión política, que era la de esa mesa que acabo de contar, porque no estaba Adela Coria en esa mesa, pero podría haber estado. Hubo una decisión política de reposicionar la literatura adentro del currículum. ¿Dónde se ve eso? En los cuadernos para el aula. ¿Conocen los cuadernos para el aula? Vayan corriendo a buscar los cuadernos para el aula, porque esa es en realidad la versión cercana a la práctica de los NAP. Los NAP son letra muerta, son enunciados, pero ahí Adela Coria, coordinadora de áreas curriculares en ese momento, con el equipo ministerial, pero también con gente de las provincias, armaron propuestas que iban en diálogo con los libros que nosotros desde el plan de lectura estábamos comprando y sabíamos que podían llegar a estar en las escuelas. Y eso era el círculo virtuoso, que el NAP indicara la lectura de literatura, que hubiera un desarrollo de una práctica, de una actividad en relación con un texto y que ese texto estuviera en la biblioteca. Es un trabajo artesanal muy complicado, porque tenés que tener la confirmación de que el editor lo va a poder vender, de que se va a producir esa compra, y a la vez encontrar el especialista que escriba sobre la lectura de ese libro. O sea, que todo llegue sincronizadamente, ¿sí? Esos eran como nuestros sueños, nuestros lindos sueños. Eso volvió como impacto, ¿saben dónde? Y lo vi no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares, en la formación de maestros. En el momento de hacer las prácticas, los maestros tomaban, mejor dicho, los formadores, con los futuros maestros y maestras, tomaban los cuadernos para el aula, que eran orientaciones de la práctica, que no eran recetas además, sino orientaciones respecto de posiciones en relación con la lectura, ¿sí? Entonces digo, ahí hay una cuestión a pensar. El otro peligro, que ya lo advertía un gran maestro dominicano en una conferencia que dio en el año 1929 en la Universidad Nacional de La Plata, Pedro Enríquez Ureña, dijo: les pedimos a los maestros que no escriban ficciones, que por favor no escriban ficciones ad hoc, que si tienen que enseñar el sustantivo, entonces escriban textitos donde hay sustantivos, porque este es un problema, la escritura escolarizada, funcionalizada, ¿no? Busquen allí, y eso es lo que hace la gente de Borsone, escriben literatura. Entonces eso es un problema, porque no son escritores de literatura, están escribiendo unos textos y hacen algo peor. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque hay una discusión federal respecto de cuáles son las orientaciones. Están los NAP,
pero también están estas tendencias en Mendoza, en Buenos Aires, etcétera, con intención de nacionalizarse. Entonces hay libros álbum, ¿sí? Libros de autor, digamos, con sus ilustraciones, que tienen un nivel de sofisticación que yo diría, donde el lenguaje no es transparente, digamos, donde hay un trabajo con el lenguaje, y entonces le pegan papelitos arriba de los textos, dejando las ilustraciones y poniendo otros textos que son como textos facilitadores para la lectura de los chicos, lo cual implica, bueno, una tergiversación completa de la obra de arte, o sea, es, digamos, no importar que ahí hay un producto, y también un menosprecio de las posibilidades de los niños para leer, ¿no? Pero yo tenía unas citas de Mick, de un libro que recomiendo mucho, que es En torno a la cultura escrita, que podían avanzar, esperen porque anoté las páginas, tenía muchas citas, pero algunas selecciones. Dice: las propiedades creativas y recreativas de cualquier cosa, las propiedades creativas y recreativas de cualquier cosa que se llame literatura son experimentadas por los niños cuando cantan, bailan, brincan en el patio de recreo al ritmo de rondas y canciones populares. La poesía nunca se entiende mejor que en la infancia, cuando uno la siente en la sangre y en los huesos. Dice: más tarde se la puede interpretar, explicar y demostrar intrincadamente como algo que está hecho del lenguaje. Disfrutar de la poesía es solazarse en ella, explorar la tristeza, la pérdida, etc. Y luego la 264, pero no, la 267 mejor. Dice: este tipo de muestras nos hacen ver las posibilidades que hay en todos los niños. Si no vemos habilidades literarias en la mayoría de los que conocemos, es que estamos simplemente buscando pretextos. Si no vemos habilidades literarias en la mayoría de los que conocemos, es que simplemente estamos buscando pretextos. Nuestra incredulidad de que los niños pueden adquirir fuerza en la expresión escrita se debe en parte a que estamos demasiado preocupados por su ortografía y puntuación, el poder que ejercemos sobre ellos, en vez de prestar suficiente atención a sus producciones, su habilidad para utilizar el lenguaje y poner de manifiesto sobre qué están leyendo y escribiendo. Los niños descubren las diferencias entre la prosa y el verso a muy temprana edad. Se dan cuenta de que hay algunas formas escritas del lenguaje que rara vez o nunca se usan para hablar. Atentamente no es una palabra que saca comúnmente de nuestros labios, etc. La literatura ensancha el aprendizaje social, tanto el aprendizaje social como personal. Los mundos alternativos de la ficción, etcétera, etcétera. Pero yo tenía acá algo que lo traigo de esa experiencia de formación que yo llamaba el postítulo de literatura infantil, y tenía acá una cita de lo que nosotros escribíamos sobre esa experiencia, la escucha como postura pedagógica. Dice: en el análisis de distintas experiencias de lectura realizadas en el marco de nuestro postítulo, uno de los temas recurrentes fue el modo en que se destacaba, ya sea explícita o implícitamente, el rol de la escucha como vínculo pedagógico entre docentes y alumnos en situaciones de enseñanza de literatura. Aparecía tanto en nuestra posición de capacitadores como en las formas en que los docentes alumnos se veían a sí mismos como mediadores de lectura. Empezó a llamarnos la atención que cuando los docentes reflexionaban sobre las experiencias de lectura que llevaban adelante, aparecía una nueva manera de posicionarse frente a sus alumnos, a lo que ellos traían y decían. Señalaban que estaban comenzando a escucharlos de otro modo.
este descubrimiento tenía muchas coincidencias con nuestras discusiones y decisiones metodológicas a la hora de pensar tanto en el armado como en el efecto de cada uno de los encuentros. De la misma manera, también nosotros sentíamos que estábamos desarrollando una postura de escucha que se podría caracterizar por una tensión, muchas veces incómoda, en relación con los hábitos con que fuimos formados, entre dos decisiones: la necesidad de suspender los prejuicios, o al menos relevar o dar a entender su carácter de provisorios, acerca de lo que un texto debe significar para los lectores, y la de habilitar, a través de la puesta en circulación de saberes y aproximaciones teóricas, formas nuevas y diversas de pensar esos temas. Bueno, después habla de la escucha como silencio, es decir, cuando me silencio para que se produzca la palabra del otro, etc. Nosotros eso le llamamos pretenciosamente construcción metodológica, que es un término de la didáctica, ¿no? Es un concepto importante, pero la construcción metodológica tenía que ver con el posicionamiento del maestro como mediador en relación con los libros que estaban ahí. Y recuerdo, y ya voy a ir terminando, una experiencia en la provincia de Santa Fe, donde trabajamos con institutos y escuelas destino de los institutos, que no tenían tantas relaciones, salvo la de mandar practicantes o la de que los futuros egresados al fin trabajaran en esas escuelas, e hicimos un trabajo en relación con la literatura y teníamos unos encuentros en Santa Fe con 32 institutos y sus escuelas, o sea, algo bastante grande, y entonces en esos intervalos de 3 meses nosotros les proponíamos a los maestros que trabajaran con la literatura, con esta posición de la escucha, etcétera, con algunas cuestiones que aprendíamos ahí, conversábamos ahí, y volvían los maestros y maestras y decían, y había profes de secundaria también, no sabíamos, esta frase me quedó, no sabíamos que los chicos decían cosas tan interesantes sobre los textos. No sabíamos que los chicos decían cosas, y es lo que dice Margaret Mead, salvo que lo impidamos, que encontremos algún pretexto. El pretexto es que no hay actividades que formateen eso, que permitan eso. No hay actividades que piensen la idea de diálogo y la idea de escucha. Ahora se empezó, y es medio un cliché, a hablar de la tertulia literaria, o de, ¿cómo le llaman? Chambers, Dime. Entonces ahora tenemos Dime. Dime está inspirado porque seguramente Chambers es discípula de Mick, porque Mick es más vieja y es la iniciadora. Y la tertulia literaria dialógica viene también de unos fererianos que andan por Barcelona, unos vascos medio rebeldes, que quieren que los viejos conversen sobre los textos de la cultura, trabajan en realidad con adultos mayores, pero bueno, de ahí vino la tertulia literaria dialógica, que también andaba en algunas líneas de la política pública, pero yo no sé muy bien de qué hablaban, pero hay un libro de un autor precisamente que se llama Ramón Flecha, que se llama Compartiendo Palabras, y ahí se ve claramente cómo la construcción de sentido se hace con las posiciones socioculturales de los sujetos, ¿sí? Porque cuando a Manuel, que es un inmigrante andaluz, que ha subido a vivir a Barcelona, que es donde hay más dinero y más trabajo, y los andaluces, que son los pobres, hacen los trabajos que los catalanes no quieren hacer, y después dicen, los andaluces son unos vagos. Entonces, cuando a Manuel le dicen que Lorca es un poeta popular, él dice, no, Lorca es un señorito andaluz. Si sus padres eran dueños de los olivares, entonces, ¿cómo es un poeta popular? ¿No? Esa tensión entre representaciones cruzadas, seguramente Lorca es un poeta popular y eso no tiene nada que ver con su situación familiar biográfica,
y así terminó, ¿no? Asesinado en la guerra civil. Pero qué interesante, ¿no? El modo de lectura opera sobre representaciones que tiene el andaluz respecto de qué es ser popular en Andalucía, ¿no? Respecto de la cultura letrada, de la cultura letrada. Entonces ahí Flecha dice, bueno, seguramente los días maravillosos que pasaba Lorca con Dalí, con la hermana de Dalí en Cadaqués, etcétera, era todo cosa que hacía gente pudiente, no precisamente gente del pueblo, y esa era la tensión. Fíjense cómo se juegan tensiones, y con esto voy cerrando, que tiene que ver con eso que dije, intrusiones, valores, ¿sí? Esa discusión. Pero yo ahora digo interpelaciones a la literatura desde nuevos emergentes de lectura. La lectura en clave de género, la lectura en clave de feminismo, la lectura en clave de ambiente, la lectura en clave de memoria, ¿sí? ¿Serían nuevas intrusiones? ¿Qué diría María Delia? No lo sabemos. ¿Serían nuevas intrusiones o son emergentes de lectura que no están impuestos por el aparato escolar, sino que están en la efervescencia de lo social y donde la literatura es transversal? Porque la literatura siempre habla de otra cosa. Un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Rosario, Nicolás Rosa, un gran crítico literario, que era un personaje, decía que una buena clase de literatura era aquella clase donde un alumno que llegaba tarde, abría la puerta, escuchaba de qué se estaba hablando y pensaba que se había equivocado de clase. Siempre se está hablando de otra cosa. La literatura habla de otra cosa, ¿no? Esto es también de Roland Barthes, etc. Entonces, ¿cómo no pensar que existen apropiaciones de sentido que hacen los sujetos, como sujetos culturales, como sujetos políticos, como sujetos de la militancia, como sujetos de las identidades de género, etcétera, y no pensar que esas son lecturas ricas de la literatura, que ya no las leeríamos en clave de intrusiones, sino en clave de una productividad de modos de leer. ¿Cómo se reflejaría eso en un currículum? Es interesante desafío pensar en esa transversalidad. Pero en todo caso digo, no me verán principista respecto de la literatura autónoma, que no puede ser contaminada. Me parece que está bueno que la literatura se contamine de las prácticas sociales, etcétera, y se contamine también de lo que pasa dentro de la escuela. Que la literatura pueda ser un emergente de respuesta a algunas cuestiones que están, es decir, ese vínculo entre literatura y pedagogía, ¿no? Me parece que es una clave interesante. Muchas gracias.